noticia esta mañana, ¿no es cierto? Me parece. Para hablar sobre este tema está la doctora Sofía Domínguez, que es abogada del Foro Local, especialista en Derecho Penal, es militante feminista y derechos humanos. Sofía, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma y Belén Acosta aquí. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo lees, cómo ves esto? ¿Cuál es tu enfoque del tema? Mira, primero que lo que es como militante feminista, además de como abogada, ¿sí? Ha habido un repudio unánime, ¿sí? a las actitudes, al maltrato y también no solamente a esta cuestión del maltrato y la violencia y el embanderamiento y el uso político de las consignas de lo que es el feminismo, sino también, hay que decirlo, del tratamiento mediático, ¿sí? Porque es una persona que fue expuesta, ¿sí? En los medios antes de que ella haga la denuncia. Ella termina haciendo la denuncia después que esto se hace público. Entonces, este tratamiento fue realmente revictimizante, ¿sí? La forma, sin mencionar toda la violencia que padeció antes, durante la violencia mediática que sufrió antes, durante el mandato del expresidente, ¿sí? Nosotras, miren, se sostiene o se utiliza esto como para deslegitimar en cierta forma a los feminismos y a la lucha que han llevado adelante, ¿sí? Y creemos que esto más que nada plantea la necesidad de continuar y profundizar las políticas públicas de prevención y asistencia que este gobierno nacional ha desarticulado totalmente. Es decir, el cinismo y el uso político no proviene solamente de Alberto Fernández, sino de funcionarios de este gobierno nacional que mediante un tuit hacen referencia a la línea 144, haciendo alusión a los hechos de violencia del expresidente. Esto es el tuit de Adorni, el vocero presidencial, cuando ellos mismos desguazaron totalmente la línea 144, han dejado de reducir la línea 144 a 2 personas, cuando han desarticulado la línea 134 para la atención de violencia familiar, el plan EñA también para la prevención del embarazo no intencional en adolescentes, que desde el 2018-19 comenzó a funcionar y redujo a la mitad el embarazo adolescente. Entonces, realmente el cinismo proviene de todos lados y nosotras denunciamos y repudiamos la violencia, venga de quien venga, ¿sí? Claro. Sofía, bueno, vos sos abogada, estás ahí en contacto con este tema todo el tiempo, pero algo que señalábamos ayer en el análisis era, hacer una denuncia de violencia de género es casi tan complicada en los sectores de poder como en los sectores de la vulnerabilidad, ¿no? Quizás desde otras perspectivas, pero también muy complejas, ¿no? No, es mucho más difícil hacerlo desde un lugar no de privilegio, sino de vulnerabilidad económica y social, ¿sí? Imagínense si a la mujer que era la primera dama del país, entre comillas primera dama, digamos la esposa del presidente, sufrió estos hechos y no pudo salir de ese círculo de violencia, tuvo que escalar el conflicto hasta llegar acá. Imagínense una mujer sin recursos materiales e inmateriales, porque esta es una mujer formada, profesional, con familia, con tensión, recursos económicos. Imagínense cuál es la realidad para una mujer que carece de todos estos elementos y herramientas. Es 10.000 veces peor, digamos. Entonces, por supuesto que esa realidad se replica acá y mucho peor. Estos casos mediáticos no son para horrorizarnos más, sino que funcionan de espejo para mostrar cuál es la realidad, ¿sí? Que la realidad es mucho peor. Acá las mujeres siguen sin tomarle las denuncias, yo acompaño, siguen haciéndose audiencias de violentos con sus violentadas, es decir, me sucedió estar parada en el juzgado y escuchar a una mujer que fue sin su abogado, que su abogado no apareció, y le dicen, bueno, pero acá está el denunciado, ¿usted quiere pasar o esperar? ¿Entiende? Esto es lo que sucede en la realidad. Claro. Sofía, te pregunto porque a ver cómo podemos hacer, porque en este caso la mediatización de este caso está dado por una cuestión política, digamos, eso es innegable, pero vos decías que opera una revictimización, digamos, ¿no? ¿Cómo sería para vos el tratamiento que tenemos que tener nosotros desde los medios? Porque nosotros estamos en un doble fuego, porque cuando decimos, porque decimos, y cuando no decimos,
porque callamos o encubrimos. Entonces, no me queda claro ahí. Particularmente la noticia, ¿sí? La noticia de que, la señora Yáñez fue víctima de violencia golpeada. O sea, principalmente, si ella decide hacer la denuncia en algún momento, voluntariamente, y en el momento que ella lo decida y que se sienta preparada y contenida, por supuesto que hay que acompañarlo y replicarlo. Pero es como que de cierta forma forzaron eso, a que se exponga y que exponga su intimidad. Nadie quiere que sepa o que uno fue violentado. Es decir, por más de que digan que se hacen las víctimas, no es algo agradable ser visto como víctima. Es un lugar que en cierta forma te delita. Entonces, no todas las mujeres incluso quieren caer en ese lugar, y por este motivo muchas deciden no denunciar. Entonces, se forzó un poco esto, porque no es que ella denuncia y sale en los medios. A esto es lo que yo digo que fue realmente muy violento y revictimizante. No es que ella decidió y salió en todos los medios. No, y aparte todas las otras cosas que se empezaron a decir relacionadas con el vínculo, con el expresidente, digo, se mezclan un montón de cosas y se hace esto de un espectáculo, ¿no? Que no tienen que ir por ahí. Claro. A ver, se han hecho cursos, hay capacitaciones en la Defensoría a través de los años. El tratamiento correcto sabemos que es, dar cuáles son los hechos y informar cuáles son los canales para que otras mujeres accedan a los lugares de contención, asesoramiento, denuncia. El cartelito, cada vez que se hablaba de una cuestión de violencia de género, el cartelito abajo, línea 144, ¿sí? No caer también en lo morboso, estas cuestiones así, que es muy fácil, y yo entiendo también porque es un recurso que moviliza a la gente, pero también hay que pensar que hay una persona atrás, ¿sí? Bueno, pues pasó también incluso con el caso Logan, podemos aplicar lo mismo, aunque ahora te pido tu mirada política, Sofía, porque acá hay un problema, además de esta cuestión judicial, esta violencia ejercida contra Fabiola, es una cuestión política que además, no sé, me parece que no hay antecedentes de que al menos haya llegado a denuncia un expresidente o un presidente que además parece que golpeaba a su mujer estando en ejercicio de la primera magistratura. Entonces es un problema político, y acá lo que se está atacando, digamos, es por un lado la jactancia del gobierno, como brindando, ampliando derechos, qué sé yo, y al mismo tiempo se le achaca que el presidente, su cinismo mínimamente, ¿no? Pero además, esto de que hay funcionarios que callaron esta situación y no ayudaron a Fabiola Yáñez cuando pidió ayuda. ¿Vos qué estás viendo en toda esta situación, desde este punto de vista, digamos? La verdad, sinceramente, mi visión política no cambia con esto. O sea, decir, yo si acompañé o voté o no voté fue por el proyecto político y por las propuestas y la plataforma que proponían, el modelo de país, las políticas públicas, políticas en materia de prevención, no porque se trate de tal o cual funcionario. Si hay una responsabilidad política, por supuesto, si es así, porque de la denuncia que está en las redes, en realidad lo que está en la resolución judicial, no surge que ella le haya contado a ningún funcionario que haya encubierto, particularmente por las versiones mediáticas que se dice que se contactó con el Ministerio de Mujeres. De esa resolución no surge esta cuestión, ¿sí?, de que ella se haya comunicado con funcionarios del área específica de prevención y asistencia, ¿sí? Si algún funcionario tomó conocimiento por una cuestión personal, por supuesto que es repudiable, pero a un nivel ético, ¿sí?, a un nivel ético y de empatía, ¿sí?, que tampoco nos consta. Pero mi visión política, que lo que vos me planteabas, es que estas políticas públicas que se lograron, estas conquistas en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de derechos a una vida sin violencia, todas estas conquistas en materia de las cuestiones de derecho previsional,
son conquistas que se han logrado a través de la organización popular, de las demandas que se han realizado en la calle. Que un gobierno u otro haya tomado esa agenda, ¿sí? Y los errores que haya cometido en la implementación o lo que sea, es responsabilidad de ese gobierno. También como el mérito político por esa voluntad política que se llama de llevar adelante esa. Pero, a ver, no es que se trata de que endiosar a cierta persona, ¿sí? Para mí el Estado es el Estado y siempre te va a poner alguna traba burocrática. Esa es mi visión política. Estoy de acuerdo con vos, personal. yo creo que es efectivamente así. Te lo pregunto, digamos, tu mirada política, digamos, no era ni siquiera política partidaria, es que sino... El Estado y siempre va a poner alguna traba burocrática. No, está bien. Siempre va a haber que gestionar. Ahora, ¿vos creés que es esto, como ellos lo presentan, como una batalla cultural, o es pura chicana, puro carancheo político lo que está haciendo el gobierno, bueno, poniendo en duda, digamos, de que hay como cierta desvío de mirada estratégica de ciertos colectivos feministas y qué sé yo, que es como la discusión hoy, ¿no? Planteada desde el gobierno. Sí, por supuesto que eso es lo que ellos plantean, esa batalla cultural, porque destilan un discurso realmente de misoginia, de desprecio hacia las mujeres y hacia todas las cuestiones y los avances que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres, como si nosotras lo que quisiéramos es aniquilar directamente, no sé, a los hombres, cuando prácticamente ven que, bueno, no es así, ¿sí? Hay ¿cuál es mi mirada política? Por eso, que van a utilizar todo lo que suceda y todo lo que, y todos los lo que venga a suceder del Estado o cualquier funcionario que lleve adelante, que no todos los funcionarios son todas las feministas, ¿sí? Las feministas somos las, y son también las que están en la calle, las que marchamos, las que acompañamos, las que llegamos también donde el Estado no llega, porque siempre seguimos reclamando y demandando más al Estado. No es que nos quedamos, ya está el Ministerio de las Mujeres, no. Nunca fue suficiente, pero si hay alguna deficiencia, si hay algún mal funcionamiento, lo que hay que hacer es que funcione mejor, no dejar sin herramientas, es decir, a las mujeres y a las disidencias y a los niños y niñas y a las personas discapacitadas. Claro. ¿Sí? Esa es mi visión, meterme ya en lo que ellos llaman la batalla cultural, que sí, que lo que vienen haciendo es desplegar un discurso de misoginia. Pero a mí me parece más importante centrar esta discusión, más allá de eso, en quiénes van a sufrir las consecuencias de estas políticas públicas que están llevando adelante y el basamiento de estas políticas públicas y claramente también de estos discursos de odio. Los discursos de odio también replican la violencia. Los violentos, cuando uno replica discursos de odio, se sienten empoderados, se sienten legitimados y ejercen aún más violencia de la que ya se ejercía, ¿sí? Porque la violencia siempre hubo, pero vamos a ver que se sienten, lo que se dice, empoderando. Cuando nosotros estábamos tratando de empoderar a mujeres a través de discursos que, si se quiere, pueden ser un poco exagerados, pero lo que buscamos es eso, empoderar a una persona que históricamente, un sujeto que históricamente, o varios sujetos, porque no solamente históricamente han sido oprimidos o vulnerados. Lo que se busca ahora también es empoderar en cierta forma al violento, lo que se está logrando. Claro. Sofía, la pregunta es, ¿qué pasa con el después? Porque nosotros conocemos de todas estas políticas de prevención que se venían trabajando mucho, que bueno, ahora fueron desguazadas, lo mencionaste mucho, pero ¿qué pasa con el después? ¿Hay alguna herramienta todavía por parte del Estado para contener a esas víctimas? Y quedan en el plan EñA, la línea 144 tenemos 2 personas. Yo creo que lo que nos queda acá es a nivel provincial. Tenemos varias de última que funcionan con sus deficiencias, pero funcionan. Tenemos la UNAVI a nivel provincial, tenemos un centro de atención jurídica integral. Que yo digo, no es que yo sea defensora de tal o cual funcionario, claro, o tal o cual
persona, ¿sí? Sino que son políticas públicas que se han adoptado porque se tratan de demandas que hemos impuesto a través de las conquistas populares, de las numerosas marchas que se han realizado, ¿sí? Que funcionan, o sea, es decir, siguen sin tomar las denuncias en la Comisaría de la Mujer, pero hay un centro de atención jurídica integral, hay 2 refugios provinciales, tenemos la UNAVI, que es la Unidad de Atención y Asistencia a Víctimas, a nivel provincial, ¿sí? Ciertas áreas de la mujer. Esos son los lugares que tenemos acá a nivel provincial, ¿sí? Pero a nivel nacional queda muy poco porque están desguazando todo, básicamente. Sofía, finalmente vuelvo al caso. ¿La víctima tiene algún tipo de posibilidad legal de evitar esta proliferación de información que desnuda su vida privada? Y puede pedir una medida cautelar de que no se como una medida cautelar, sí, lo que se llama el bozal legal, sí, de que no se filtre información, que no se difunda. No sé si ella tiene la intención en este punto o no, pero sí podría solicitar al juzgado, que pero puede. No sé si la competencia no va a quedar en ese juzgado porque es un juzgado federal, eventualmente se va a pasar, y estas son unas lesiones, aparentemente es una averiguación del delito, pero aparentemente, en primer lugar, podrían ser unas lesiones leves en contexto de violencia de género. Bien. Sofía, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Doctora Sofía Domínguez es abogada del Foro Local, especialista en Derecho Penal, militante feminista y de los derechos